Floyd Mayweather es recordado como el invicto, el intocable, el hombre que jamás conoció la derrota, pero lo que casi nadie cuenta es que detrás de ese récord perfecto, hubo noches en las que estuvo muy cerca de perderlo todo. Noches donde su defensa falló, donde la sangre salió, donde las piernas le temblaron y donde rivales sin miedo lo obligaron a pelear de verdad. Hoy vamos a entrar en esas batallas que marcaron su carrera, esas peleas que el público recuerda como simples victorias, pero que en realidad ocultaron momentos de peligro real y tensión absoluta. Y empezamos con el hombre que más lo incomodó, el que lo hizo sangrar, el que lo arrinconó, el que lo sacó de su zona de confort como nadie, el Chino Maidana. Pero antes de entrar en esa guerra brutal, ya sabes dónde estás. Bienvenidos al lado oscuro del ring, donde desvelamos los secretos que este increíble, pero aterrador deporte quiere mantener enterrados. Empezamos. La primera pelea entre Floyd Mayweather y el Chino Maidana fue uno de esos combates que nadie veía venir, porque todo el mundo pensaba que Mayweather iba a dominar sin problemas como siempre, pero lo que pasó el 3 de mayo de 2014 fue una de las noches más difíciles de toda su carrera. Desde que sonó la campana, Maidana salió como si tuviera un resorte en el pecho, con una agresividad que sorprendió incluso a los comentaristas, metiéndose arriba de Floyd, tirando golpes desde ángulos rarísimos, mezclando puños rectos, curvos, golpes a la cabeza, al cuerpo, al brazo y hasta al hombro. Literalmente tirándole todo lo que tenía sin preocuparse por la técnica. Mayweather no podía salir de las cuerdas porque cada vez que intentaba pivotar, Maidana lo empujaba con el cuerpo, lo manoseaba, le trababa los brazos, le metía presión con la cabeza y lo mantenía incómodo en zonas donde Floyd normalmente domina. En el cuarto asalto llegó uno de los momentos más recordados. Un derechazo cruzado del argentino le abrió el ojo derecho al campeón, y por primera vez se vio a Mayweather sangrando de verdad, parpadeando, incómodo, casi sorprendido de estar recibiendo castigo. Ese detalle cambió toda la pelea porque Maidana lo notó y fue aún más agresivo. Además, el público estaba completamente del lado del argentino, porque cada vez que conectaba, aunque fuera un golpe en guardia, la arena explotaba como si hubiera tumbado a Floyd. Otro punto clave fue la polémica de los guantes, porque Maidana quería usar unos guantes más acolchonados, con los que sentía más comodidad al golpear, pero el equipo de Floyd dijo que no y se armó un caos horas antes del combate, obligando al chino a cambiar de guantes, lo que generó tensión extra desde antes de subir al ring. La revancha entre Floyd Mayweather y el Chino Maidana, el 13 de septiembre de 2014, fue un combate cargado de tensión desde el primer minuto, porque esta vez Floyd no quiso permitir ni un segundo de improvisación, y salió decidido a controlar todo desde el principio, cambiando completamente su estrategia de la primera pelea. Mayweather no se quedó estático en las cuerdas como la vez anterior, ahora se movía más, entraba y salía, amarraba rápido cada vez que Maidana intentaba ensuciar la pelea y no permitía que lo acorralaran. El argentino por su parte volvió a salir con su estilo salvaje. Pero ya no tenía la misma sorpresa ni la misma libertad, porque Floyd había estudiado cada uno de esos movimientos raros que Maidana tiraba, y esta vez los veía venir. Aún así, el chino siguió presionando, siguió tirando golpes como si estuviera persiguiendo a alguien que le debía dinero. Y aunque muchos no entraban limpios, mantenían la pelea incómoda, dura y física. El ambiente estaba al límite porque Maidana sabía que esta era su oportunidad de demostrar que la primera vez no fue casualidad, mientras que Floyd quería dejar claro que la guerra del primer combate fue culpa del factor sorpresa y no de un rival superior. Y en medio de todo eso llegó el momento más polémico de la revancha: el supuesto mordisco. En un clinch, Floyd soltó un grito, miró al árbitro y acusó al argentino de morderle la mano. Algo que Maidana negó de inmediato y que hasta hoy divide opiniones porque las cámaras nunca lo mostraron claramente. Ese instante enfureció a Floyd, que desde ahí empezó a boxear con más disciplina y más control, usando el jab, entrando con manos rectas y amarrando cada vez que Maidana intentaba meterse cuerpo a cuerpo. El argentino tuvo un buen momento en el tercer asalto, cuando conectó un derechazo que movió a Floyd hacia atrás, pero esa fue la excepción porque después Mayweather se dedicó a manejar la distancia con inteligencia y a evitar los intercambios largos que tanto beneficiaban al argentino. Maidana perdió algo de energía en la segunda mitad
y Floyd lo aprovechó para marcar el ritmo con manos más limpias y golpes más precisos que entraban uno por uno sin necesidad de arriesgar. Al final, la pelea fue más clara para Floyd que la primera, pero dejó un mensaje definitivo que el mundo del boxeo nunca olvidó. Maidana fue uno de los pocos que logró sacarlo de su zona de confort, y uno de los pocos que lo hizo sangrar, retroceder y dudar. Y aunque la revancha terminó en decisión unánime para Floyd, el respeto hacia el chino creció aún más porque quedó claro que había sido uno de los rivales más duros y complicados de toda la carrera del invicto. Después de esa noche, Floyd nunca volvió a otorgar una revancha inmediata a nadie más, y el chino Maidana se retiró sabiendo que había exigido al máximo al boxeador más difícil de su época. La pelea de Floyd Mayweather contra José Luis Castillo, en el año 2002, es recordada como una de las noches más polémicas de toda su carrera porque fue la primera vez que la gente vio a Floyd realmente incómodo contra un rival que no se dejaba engañar por su velocidad ni por su defensa, y que además tenía pero aún así salió a boxear, aunque su movilidad no era la misma. Y eso le permitió a Castillo entrarle con golpes al cuerpo, que lo fueron desgastando poco a poco. En el medio de la pelea el mexicano tomó el control con presión, volumen de golpes y una determinación increíble que Castillo había hecho lo suficiente para ganar. Muchos todavía dicen que ese día Floyd perdió su invicto y que los jueces lo protegieron, algo que siempre quedará como una sombra en su trayectoria. La polémica fue tan grande que obligó a Floyd a aceptar una revancha inmediata, la armadura de un boxeador casi perfecto. La pelea entre Floyd Mayweather y Shane Mosley en el año 2010 es recordada por un momento muy específico, un instante que quedó grabado en la historia, porque fue una de las pocas veces donde el mundo vio a Floyd tambaleando de verdad, herido, vulnerable y a punto de caer. Antes del combate muchos pensaban que Mosley ya estaba en la parte final de su carrera, pero aún así tenía experiencia, pegada y la capacidad de sorprender a cualquiera, y lo hizo en el segundo asalto cuando conectó un derechazo que le dobló las piernas a Mayweather de una forma que nadie había visto antes. Floyd trató de agarrarse del cuerpo de Mosley para evitar caer, y logró mantenerse de pie por puro instinto, pero la pelea no terminó ahí porque segundos después Mosley le metió otro derechazo brutal que volvió a sacudirlo, y esta vez Floyd tuvo que huir, moverse y sobrevivir como pudo mientras Shane intentaba rematarlo. Ese round fue una sorpresa mundial porque todos esperaban que Mayweather dominara, pero por primera vez se vio realmente tocado, y muchos se preguntaron si el combate se le escaparía. Sin embargo, lo impresionante de esa noche no fue el golpe, sino la respuesta. Después de sobrevivir a esos dos bombazos, Floyd hizo lo que hace un campeón de verdad. Ajustó. En lugar de ponerse nervioso o acelerar sin sentido, empezó a boxear con una precisión quirúrgica, usando el jab, entrando en la corta distancia para evitar los bombazos y desarmando poco a poco el plan de Mosley. A partir del tercer asalto, Mayweather tomó control absoluto, anuló completamente la ofensiva de Shane y lo dejó sin ideas, al punto de que Mosley pasó de casi noquearlo a no poder tocarlo. Floyd cerró la pelea con un dominio tan claro que muchos olvidan que estuvo a punto de besar la lona unos minutos antes, pero los fanáticos que vivieron ese momento recuerdan perfectamente que ahí se vio un pequeño agujero en su armadura. Fue una noche donde Floyd mostró su lado más humano, pero también su lado más peligroso, porque demostró que aunque lo lastimaran, podía recuperarse, pensar bajo presión y transformar una crisis en una victoria clara. Mosley no ganó el combate, pero sí ganó un lugar especial como uno de los pocos que puso contra las cuerdas al hombre más difícil de golpear en la historia moderna del boxeo. La pelea entre Floyd Mayweather y Miguel Cotto en el año 2012 fue una de las más físicas, duras y desgastantes que tuvo el invicto, porque Cotto no salió a boxear suave ni a esperar errores, salió a imponer fuerza, a cerrar espacios y a convertir la noche en un combate cuerpo a cuerpo, exactamente el tipo de pelea que más incomodaba a Floyd. Desde los primeros asaltos, Cotto marcó la diferencia con el jab, un jab pesado, insistente, que una y otra vez empujaba a Mayweather hacia atrás y le impedía controlar la distancia, mientras que en la corta distancia, lo castigaba con golpes al cuerpo que sonaban en toda la arena. A diferencia de otros rivales que se desesperaban al fallar, Cotto no perdió la calma en ningún momento y se mantuvo constante, inteligente y con una disciplina que obligó a Floyd a trabajar más de lo que quería. A mitad de la pelea llegó uno de los momentos clave cuando Mayweather empezó a sangrar por la nariz, algo muy poco común en él, y se vio obligado a cambiar su estilo habitual para entrar en intercambios más directos con Cotto, lo que convirtió el combate en una guerra corta pero intensa donde los dos conectaron golpes importantes.
El boricua logró acorralarlo varias veces contra las cuerdas y trabajarle el cuerpo con combinaciones que pocas veces se habían visto afectar a Floyd. Y aunque Mayweather conectaba golpes precisos en retroceso, no podía evitar el desgaste físico que Cotto le estaba imponiendo. Fue una pelea tan cerrada en lo físico, que muchos fanáticos dicen que ese fue el combate donde Floyd tuvo que demostrar coraje más que técnica, porque Cotto no le dio espacio para lucirse, ni para convertir la pelea en un espectáculo de defensa pura. Los jueces dieron una decisión unánime para Mayweather, pero incluso él reconoció esa noche que Cotto había sido uno de los rivales más fuertes y más completos que enfrentó, alguien que no se dejó intimidar por el invicto ni por la técnica. Fue un combate que dejó a Floyd con el rostro marcado, respirando pesado y sin la típica sonrisa arrogante después de pelear, algo que pocas veces se vio en su carrera. Y para muchos fans, esa noche quedó grabada como una de las verdaderas pruebas donde Floyd tuvo que sacar todo su nivel para no perder el control de una pelea que fácilmente podía habérsele complicado aún más. La pelea entre Floyd Mayweather y Zab Judah en el año 2006 fue una de las más tensas y caóticas de toda la carrera de Floyd, porque por primera vez tuvo enfrente a un rival que no solo era rápido como él, sino incluso más explosivo, más impredecible, y con la capacidad de conectar golpes que normalmente nadie podía aterrizar en el invicto. Desde el primer asalto quedó claro que Judah no era uno más porque entró sin miedo, con un ritmo altísimo y con una velocidad de manos que obligó a Floyd a retroceder más de lo habitual. En el cuarto asalto llegó uno de los momentos más comentados, cuando Zab conectó una izquierda que mandó a Mayweather hacia atrás, y que muchos fans aseguran que incluso lo derribó, pero como Floyd apoyó la mano en la lona y el árbitro no lo contó como caída, la polémica quedó para siempre. Judah seguía atacando con combinaciones rápidas, fintas, movimientos laterales y golpes sorpresivos, obligando a Floyd a pasar varios minutos defendiendo en lugar de controlar la pelea como siempre hacía. Pero la verdadera explosión llegó en los asaltos medios cuando, frustrado por el ajuste táctico de Floyd, Judah lanzó un golpe bajo durísimo seguido de un golpe en la nuca que hizo que Mayweather se doblara del dolor. Ese momento provocó que el tío y entrenador de Floyd, Roger Mayweather, saltara al ring, lo que generó una de las peleas más recordadas fuera del boxeo. Entradas de esquina, empujones, gritos, seguridad corriendo e incluso el padre de Floyd entrando a... Zab Judah fue uno de los pocos que pudo competirle en velocidad pura, y uno de los pocos que logró preocuparlo con golpes que llegaron antes de que Floyd pudiera verlos. Fue una pelea que reveló que la velocidad, más que la fuerza, era el estilo que realmente podía incomodar a Mayweather. Y aunque Floyd terminó ganando por decisión unánime, incluso él admitió que Judah había sido un adversario difícil, rápido y peligroso. Para muchos expertos, esa noche fue una muestra de que Floyd no era imbatible contra rivales ágiles y creativos, y que la combinación de velocidad y sorpresa podía sacarlo de su zona de confort más que cualquier pegada devastadora. La pelea entre Floyd Mayweather y Oscar de la Hoya, en el año 2007, fue uno de los combates más importantes y complicados de la carrera de Floyd porque significó su entrada definitiva al estrellato mundial, pero también lo puso frente a un rival con experiencia, tamaño, ritmo y una actitud que no se dejó intimidar por el invicto. De la Hoya llegó a ese combate con hambre de demostrar que todavía podía dominar en la élite y desde el primer asalto usó su jab pesado, su alcance y su volumen para incomodar a Floyd, presionándolo contra las cuerdas y obligándolo a pelear más de lo que quería. Oscar aprovechó su ventaja de tamaño para cerrarle los espacios y le conectó varios golpes al cuerpo que hicieron retroceder a Mayweather, algo que no era común ver. Además, De la Hoya lanzó combinaciones rápidas y cortas en los intercambios que sorprendieron a Floyd en más de una ocasión, convirtiendo la pelea en un duelo táctico pero también físico. Durante los primeros asaltos, Oscar incluso parecía tener control del ritmo porque empujaba constantemente hacia adelante y bloqueaba la salida lateral de Floyd. Fue una pelea dura para Mayweather porque muchas veces su famosa defensa de hombro no era suficiente contra el volumen de golpes que De la Hoya lanzaba, y tuvo que recurrir al contragolpe preciso para evitar que la pelea se le escapara. En los asaltos finales Floyd hizo lo que mejor sabe: ajustar. Empezó a conectar derechas limpias una tras otra, aprovechando que De la Hoya bajaba la mano izquierda cada vez que atacaba, y poco a poco fue inclinando el combate a su favor con precisión, paciencia y lectura del rival. Sin embargo, la pelea fue tan pareja que hasta hoy muchos fanáticos consideran que pudo haber sido una decisión dividida para cualquiera de los dos.
La tarjeta oficial reflejó esa tensión porque la victoria de Floyd fue por decisión dividida, una de las pocas veces en toda su carrera que eso ocurrió. Más allá del resultado, esta pelea mostró que un boxeador experimentado, con presión constante y un jab firme, podía complicarle mucho las cosas a Mayweather. Y lo más importante, fue la noche que transformó definitivamente a Floyd en el peleador más taquillero del mundo, porque vencer a Oscar de la Hoya significó destronar a la mayor estrella del boxeo de esa época. Fue una pelea durísima, estratégica y muy cerrada donde el respeto se ganó a golpes, y donde Floyd tuvo que demostrar que podía soportar la presión de un rival con oficio real, con nombre, con carisma, y con una determinación que no muchos tuvieron frente a él. Al final, cuando miras toda la trayectoria de Floyd Mayweather y repasas uno por uno a los rivales que realmente lo pusieron en problemas, entiendes que su carrera no fue tan sencilla como muchos creen, porque detrás del invicto hay noches donde estuvo herido, cansado, frustrado y obligado a sacar una versión de sí mismo que no siempre se ve en los highlights. Maidana lo desordenó, Castillo lo hizo ver vulnerable, Mosley casi lo manda a la lona, Cotto lo golpeó como pocos, Yuda lo sorprendió con velocidad pura, De la Hoya lo llevó al límite físico. Y aún así, en todas esas peleas, Floyd encontró la forma de adaptarse, de ajustar, de sobrevivir y de ganar. Porque más allá del talento, su mayor arma siempre fue la capacidad de pensar bajo presión. Pero también hay una verdad que muchos no quieren aceptar. Estos rivales dejaron marca. Cada uno lo golpeó, lo obligó a sudar, lo obligó a dejar el ego afuera, y lo obligó a demostrar que no era un boxeador perfecto, sino un boxeador inteligente, paciente y calculador que sabía sufrir cuando hacía falta. Y esa es la realidad que queda clara cuando miras toda su historia. Floyd no es invicto porque nadie lo tocó. Es invicto porque nadie pudo sostener el ritmo mental que él imponía cuando las cosas se ponían complicadas. Por eso estos rivales son tan importantes, porque muestran el lado que la gente casi nunca cuenta. El lado donde Floyd no bailaba, no sonreía y no dominaba, sino que tenía que sacar coraje. La grandeza no está solo en los golpes que conectó, sino en los golpes que soportó y en los rivales que lo llevaron a demostrar por qué, para muchos, sigue siendo uno de los más difíciles de descifrar en toda la historia del boxeo.